En el centro del mar Egeo se encuentra un archipiélago conocido como las Cícladas, llamado así por su disposición casi circular en torno al sagrado islote de Delos. La suavidad del clima, la riqueza de sus tierras y sobre todo su ubicación geográfica, que históricamente sirvió como puente entre Asia y Europa, hizo que en estas islas floreciera una antigua civilización que ha mantenido intrigados a los arqueólogos durante décadas. Casi nada es lo que sabemos de ella, ya que no conoció la escritura ni dejó grandes estructuras. Y sin embargo, su cultura es reconocida por las misteriosas estatuillas que cautivaron a numerosos artistas de vanguardia. En este nuevo encuentro intentaremos desentrañar su enigmática historia de forma cronológica. Mi nombre es Martin Nech de Esto es Argos, y hoy hablaremos de la cultura cicládica, el pueblo del Egeo. Este canal es llevado adelante por historiadores amantes de la cultura helénica. Contamos con tu apoyo para que el proyecto siga creciendo. Comparte nuestro contenido, sugiérenos, interactúa dejando tus comentarios. Sin ti, no somos más que voces en el viento. Para empezar, ubiquémonos geográficamente. Esta civilización se desarrolló a lo largo y ancho del archipiélago de las Cícladas, e incluso más allá, encontrándose vestigios de su cultura en Creta y en la Grecia continental. La riqueza de recursos naturales permitió un inusitado crecimiento. Obtenían mármol de Paros, esmeril de Naxos, obsidiana de Melos, oro de Sifnos y plata de Ceos. El suelo de las islas, algunas de naturaleza volcánica, era propicio para el cultivo de la vid, mientras que la proximidad entre las costas favorecía la navegación de cabotaje. La Cicládica fue una de las tres grandes civilizaciones egeas, siendo las otras dos la minoica y la micénica. Fueron un pequeño pueblo diseminado en pequeñas aldeas de agricultores, pescadores, navegantes y comerciantes que vivían en la costa de sus pequeñas islas, muchas de las cuales apenas podían sustentar a medio millar de personas. Se desarrollaron en un contexto relativamente pacífico y solo a mediados del tercer milenio antes de Cristo encontramos asentamientos defensivos como consecuencia de posibles ataques desde el mar. En cuanto a su datación, hallamos que su cronología es extensa, pues abarca desde el 3300 al 2000 a.C. Sin embargo, sus límites son difusos, y nuevos estudios prefieren extenderlos desde el 4300 hasta el 2000 a.C., ya que se ha constatado una verdadera continuidad cultural desde el Neolítico. Sugiero pues que vayamos poco a poco para no perdernos en las arenas del tiempo. Nuestro campo de estudio se divide en fases históricas. A grandes rasgos, tenemos el Cicládico Neolítico del 4300 al 3300 y el Cicládico Calcolítico del 3300 al 2000 a.C. El período neolítico se divide a su vez en dos fases culturales: la llamada cultura de Sáliagos del 4300 al 3700 y la cultura ático-kéfala del 3700 al 3300. Al período calcolítico o de la Edad del Bronce lo podemos fragmentar de dos maneras distintas, una cronológica y otra cultural. A fin de simplificar este estudio, emplearemos solo la datación más habitual, que es la cultural y que divide a este período en tres fases. La cultura Agrota-Pelos del 3300 al 2700. La cultura Queros-Siros del 2700 al 2300 y la cultura Filacopí I del 2300 al 2000 a.C. Todas estas subculturas conforman la civilización cicládica, siendo las últimas tres, es decir, las pertenecientes a la Edad del Bronce temprano, las más estudiadas de este pueblo. Empecemos, claro está, por la primera fase, la cultura de Sáliagos. En
En la antigüedad, las islas de Paros y Antíparos estaban unidas por una franja de tierra coronada por una colina, donde personas del Neolítico se asentaron y fundaron un poblado. Milenios después, con el aumento del nivel del mar, la colina quedó reducida a un islote que hoy conocemos como Sáliagos. Allí los arqueólogos descubrieron el primer asentamiento de las Cícladas. Se trataba de un poblado de casas rectangulares, cercadas por un muro perimetral. Como buena parte del asentamiento se encuentra bajo el mar, es difícil medir su verdadera magnitud. La gran cantidad de obsidiana hallada en la zona revela que el asentamiento procesaba y exportaba el cristal de roca que se extraía de Melos ya desde tiempos remotos y que se propagó por toda la cuenca del Egeo. ¿Acaso Sáliagos fue un primitivo puesto de distribución de obsidiana para otros pueblos? Es solo una hipótesis. En este asentamiento se encontró además la Dama de Sáliagos, el ejemplo más antiguo de estatuilla cicládica, inspirada en las figuras esteatopígicas del Neolítico, y nada parecida a las esbeltas figuras típicas de esta civilización, que veremos más adelante. En cuanto a la cerámica, esta era oscura, contaba con pie y estaba decorada con formas geométricas. Otros sitios donde se encontraron indicios de esta cultura fueron Melos, Míconos y Antíparos. Cerca del 3700 a.C. aparecieron cada vez más asentamientos al norte de las Cícladas, concretamente en la isla de Ceos, la más próxima al continente. Allí se encontró un poblado en Kéfala que contaba con una necrópolis cuyas tumbas tenían forma de cista, hecho para nada menor, ya que fue este tipo de sepultura lo que reveló una continuidad cultural entre los isleños del Neolítico y los de la Edad del Bronce, poniendo en duda las teorías que sostenían un origen anatólico para los cicládicos. Debido a que los enterramientos, la cerámica y las herramientas halladas en este sitio eran muy similares a otras excavadas en Egina y cerca de Atenas, se dedujo que estas comunidades compartían una misma identidad cultural, por lo que fueron llamados cultura ático-kéfala. Otro enclave importante fue Estrófilas, en la isla de Andros. Allí los antiguos isleños levantaron un poblado amurallado en la cima de un risco. El caso de este asentamiento es fascinante, ya que se hallaron pinturas rupestres y tallas en la roca que son consideradas las más antiguas del Egeo. Las imágenes representan animales, personas y toda una flota de pequeñas embarcaciones de proa elevada y con varios remos. Curiosamente, nos toparemos con el mismo diseño casi 1000 años más tarde, cuando la cultura cicládica alcance su apogeo. Fue en este contexto que apareció el uso del metal, permitiendo a los cicládicos abandonar el Neolítico y entrar en la Edad del Bronce. Tanto Sáliagos como los poblados de la cultura ático-kéfala continuaron habitados en la siguiente fase histórica, pero el surgimiento de nuevos asentamientos en el centro del archipiélago, mejor ubicados y con mayores recursos, hizo que quedaran relegados culturalmente. Tumbas cicládicas. En el contexto de la civilización cicládica, se han hallado 4 tipos de enterramientos: la tumba de cista, la tumba con saledizo, la tumba excavada en la roca y la vasija infantil. La cista consistía en una fosa rectangular excavada en el suelo, con 4 losas de piedra a modo de paredes. La estructura se tapaba con otra losa mayor y se cubría finalmente de tierra. Este tipo de tumba se utilizó desde finales del Neolítico de manera ininterrumpida. La tumba con saledizo fue una variedad que solo se encontró en la isla de Siros, utilizada entre el 2500 y el 2300. Se trataba de una fosa cubierta por hiladas de piedra que se aproximaban hacia el interior para formar una falsa cúpula. La estructura contaba con una pequeña abertura que comunicaba con el exterior, probablemente para uso ritual. La tumba excavada en la roca solo está documentada en la isla de Melos sobre el final de esta civilización, cerca del 2000 a.C. Eran cámaras excavadas en la roca sólida, precedidas por una entrada rectangular y un pequeño corredor. Por último estaban los pitoi, o vasijas donde se introducían los cadáveres de los niños, tradición milenaria que continuó desde el Neolítico. A fines del cuarto milenio, el pueblo de las Cícladas experimentó un gran cambio cultural, y no solo por la aparición y difusión del bronce.
Las técnicas agrícolas mejoraron y se instaló el cultivo de la vid, quizá de manera importada, ya que en esta época se incrementaron las actividades marítimas y comerciales. Semejantes cambios estimularon una transformación en las estructuras económicas, lo que sin duda generó diferencias sociales y con ello el surgimiento de alguna especie de élite que dirigía cada poblado. En esta etapa florecieron dos aldeas costeras que dan nombre a esta fase histórica: Grota, en la isla de Naxos, y Pelos, en la isla de Melos. En ambos asentamientos se distingue cierta homogeneidad cultural, tanto en la cerámica y las estatuillas, como en las construcciones y las necrópolis. Las casas, de planta rectangular, contaban con una o dos habitaciones, y estaban hechas de piedra y arcilla, con techos de ramajes. La economía se basaba en la cosecha de trigo, cebada y hortalizas, así como la cría de cabras y cerdos, y la pesca de atún. Se comerciaba obsidiana y manufacturas, como cestería y cerámica. Los enterramientos seguían haciéndose en tumbas de cista, en las que se depositaba al difunto en posición fetal, acompañado de modestos ajuares que incluían vasos, jarrones y estatuillas de mármol, que aparecieron por primera vez en su forma más primitiva, conocida como caja de violín por su estilo esquemático. Cerca del 3000 a.C. surgieron más asentamientos pertenecientes a esta cultura, sobre todo en Naxos, Paros y Antíparos, y también en Amorgos, que en lo sucesivo tendría gran importancia para la civilización cicládica. Más o menos por esta época afloró otro asentamiento en Ceos, concretamente en Agia Irini, aunque más relacionado con la cercana cultura ático-kéfala. Sobre el final de la cultura Grota-Pelos se dio el gran salto de las estatuillas cicládicas, que abandonaron su estilo abstracto para adoptar formas naturalistas. Destacan los estilos que tuvieron lugar en Luros y en Plastiras, asentamientos de Naxos y Paros respectivamente. En las figuras del tipo Luros se tallaron al fin la cabeza y las piernas, mientras que los brazos eran apenas dos protuberancias a los costados. El tipo Plastiras, en cambio, ofrecía mayor realismo al destacar la nariz, los senos y el triángulo púbico, revelando que las estatuillas eran de naturaleza femenina. Estatuillas cicládicas. Sin duda, la característica más conocida de esta civilización son sus figuras de mármol blanco, de perfil redondeado y sin demasiados detalles, con tendencia a la simpleza. La mayoría representaba figuras femeninas, aunque también las hubo masculinas, y casi todas eran de pequeño tamaño, no superando los 30 centímetros. Aparecieron cerca del 3300 a.C. en su forma más esquemática, conocida como caja de violín. Entre el 2700 y el 2300, el arte de las estatuillas evolucionó a formas realistas, encontrándose en gran variedad y estilos. Sobre el final de esta civilización se regresó a la esquematización, hasta finalmente desaparecer este tipo de arte cerca del 1900 a.C. Casi todas fueron encontradas en tumbas, pero algunas fueron halladas en asentamientos y otros contextos, no siempre relacionados con lo religioso y lo sepulcral. En cuanto a su significado, se han propuesto varias teorías, que van desde imágenes de ancestros o dioses locales, hasta sirvientes en el más allá o sustitutos de sacrificios. La etapa comprendida entre el 2700 y el 2300 a.C. es considerada el período de apogeo de la civilización cicládica. A esta nueva fase se la conoce como cultura Queros-Siros, por haberse encontrado en ambas islas los sitios más importantes. Si bien los poblados no aumentaron demográficamente, sí lo hicieron en cantidad y calidad, ya que se fundaron nuevos asentamientos en diferentes islas al tiempo que se mejoró su trazado, apareciendo fortificaciones, casas más amplias y sistemas de drenaje. El arte alcanzó su época dorada, tanto en la cerámica como en las estatuillas. Se crearon nuevos estilos naturalistas en las figuras de mármol, como el de Spedos en Naxos, los de Capsala y Docatismata en Amorgos y el de Jalandrianí en Siros. En cuanto a la cerámica, se difundieron las llamadas sartenes, cuya naturaleza sigue siendo un misterio, y también el kernos, una especie de recipiente múltiple cuyo uso ritual se extendió por todo el Mediterráneo hasta época histórica. Asimismo, se fabricaron vasijas con formas zoomórficas.
No deja de sorprender cómo este pueblo supo expresarse con tanta originalidad, a pesar de que la cercanía de otras culturas del Egeo, tal vez más influyentes, sin duda les ofrecía la posibilidad de imitarlas. Y, en cambio, el propio arte cicládico sería copiado luego por otros pueblos costeros, como sucedió con los primeros cretenses y los habitantes de la Grecia continental. En la isla de Ios, los cicládicos construyeron sobre una colina el asentamiento más grande de esta cultura. Se conoce como Escarcos y se estima que pudo haber albergado entre 200 y 300 personas. El poblado fue levantado sobre terrazas artificiales que seguían el relieve natural de la colina, y en ellas se descubrieron casas de hasta 2 plantas con patios cercados, algunas de gran tamaño, lo que nos habla de una estratificación social. Había espacios públicos y las calles tenían entre 1 y 2 metros de anchura. Los cicládicos de Escarcos vivían de la agricultura, pero se ha demostrado que también comerciaban con cerámica y estatuillas de mármol. De estas últimas se encontró un taller donde se las pintaba con tintes rojos y azules. Cerca del 2500, los habitantes de Siros construyeron una gran fortificación en la escarpada colina de Castrí, lo que sugiere una inminente necesidad de protegerse de ataques provenientes del mar. Como no se han encontrado pruebas de guerra entre las propias islas, se ha especulado con la presencia de piratas a mediados del tercer milenio antes de Cristo. La fortaleza estaba defendida en 3 de sus 4 lados por abruptos precipicios, mientras que una doble muralla de casi 60 metros, reforzada con 5 torreones, protegía el acceso desde la llanura. Una auténtica acrópolis que guarecía todo un poblado, aunque algunas casas se construyeron extramuros. Las viviendas eran de 1 o 2 habitaciones, y se ha identificado al menos un taller y una forja. No muy lejos se hallaba la necrópolis de Jalandrianí, donde se encontraron valiosos objetos de cerámica, una variedad local de estatuillas de mármol y una diadema de plata que revela la existencia de cierto estatus social. Castrí fue la fortaleza más imponente construida por los cicládicos, pero no la única. En la colina de Panormos, en Naxos, se levantó un recinto amurallado que contaba con 20 casas de pequeñas dimensiones. El tamaño del fuerte indica que se trataba de un refugio para la población en caso de ser atacados desde el mar. Otras fortalezas cicládicas fueron la del Monte Sintos en Delos, Acrotiraki en Sifnos y Markiani en Amorgos. No es descabellado pensar en una proliferación de ataques en esta época. La creciente y pujante actividad comercial entre las islas probablemente atrajo a grupos de piratas del continente griego e incluso de las mismas Cícladas. En la isla de Queros se desarrolló otro de los grandes asentamientos cicládicos, concretamente en el islote de Dascalio, que en la antigüedad estaba unido a Queros por un estrecho paso de tierra. Las excavaciones llevadas a cabo en el lugar sacaron a la luz un poblado cuyas casas fueron erigidas en las laderas del promontorio, lo que debió dar la apariencia de una pirámide que emergía del mar. El asentamiento, que pudo haber acogido unas 200 personas, contaba con un complejo sistema de drenaje y edificios de hasta 2 plantas construidos con mármol traído de la isla de Naxos a más de 10 kilómetros por mar, dándonos indicios de una planificación arquitectónica sin precedentes en el contexto del Egeo. Una escalera conectaba el pueblo con el camino de tierra que llevaba a la isla de Queros, hoy sumergido por el aumento del nivel del mar. Se encontraron al menos 2 talleres en los que se trabajaba el bronce, por lo que se cree que Dascalio fue un rico asentamiento que se dedicaba a importar materia prima y a exportar artículos manufacturados de metalurgia, especialmente dagas de bronce. Otro edificio, levantado prácticamente en la cima, parece haber sido un santuario de unos 16 metros de largo por 4 metros de ancho, en el que se encontraron varias figuras, restos de cerámica y un hacha, tal vez de uso votivo. No muy lejos de allí, en la propia isla de Queros, se descubrió un depósito repleto de estatuillas cicládicas. Aquí fue donde se hallaron algunas de las figuras de mármol más conocidas, como las que representan a un arpista y a un flautista.
A este sitio y a los objetos hallados en él se los conoce como el tesoro de Keros. Sin embargo, la mayoría de las figuras fueron encontradas rotas a propósito y cuidadosamente enterradas. Solo podemos especular sobre la naturaleza de este hallazgo. Pudo haber sido un ritual en el que los cicládicos, tras romper intencionalmente aquellas figuras, las sepultaran en representación de algún hecho. O quizás se trataba solo de un basurero donde enterraban estatuillas rotas que, por algún motivo que desconocemos, no podían ser arrojadas en cualquier parte como un simple desecho. Tal vez nunca sepamos la respuesta, ya que lamentablemente el sitio fue expoliado a mediados del siglo pasado debido a que el gran interés por estas estatuillas alimentó el mercado negro de objetos arqueológicos. Los saqueadores destruyeron de forma irreversible el yacimiento, impidiendo a los arqueólogos reconstruir el contexto y resolver uno de los mayores misterios de esta cultura. Cabe destacar que el tesoro de Keros es uno de los pocos sitios donde se han encontrado estatuillas cicládicas fuera de una necrópolis, lo que ayudó a descartar la idea de que estas figuras tuviesen un fin exclusivamente fúnebre. Sabemos poco y nada sobre las prácticas religiosas de los cicládicos. Desconocemos si tenían uno o varios dioses, o si adoraban a la naturaleza misma. Por otra parte, parece poco probable que las estatuillas encontradas a montones y en diversos contextos, no siempre religiosos, representasen a alguna divinidad. Con todo, es indudable que los cicládicos practicaban algún tipo de culto. Además del santuario en la cima de Daskalio, se encontró otro sitio de culto en la isla de Amorgos, concretamente en una quebrada a las afueras de Minoa. Allí se descubrieron fosas llenas de vasos que contenían los restos chamuscados de ovejas y cabras, sin duda víctimas de inmolaciones rituales. Sobre sus costumbres funerarias, en cambio, podemos decir algo más. Como se ha dicho antes, los cicládicos enterraban a sus muertos en varios tipos de sepulcros, siendo lo más habitual la tumba de Cista. Era común que al difunto se lo enterrara con un ajuar, sobre todo a partir de la cultura Keros-Siros, y que consistía en vasijas, cerámicas como las típicas sartenes cicládicas y, desde luego, las famosas estatuillas. Es probable que también fuesen sepultados con otros objetos que no sobrevivieron al paso del tiempo, como cestas, ropas y utensilios de madera. Y solo sobre el final de esta civilización, los cicládicos empezaron a depositar armas en las tumbas. En algunos sepulcros se hallaron ajuares de segunda mano, es decir, vasijas reparadas, cajas con tapas que no les correspondían y estatuillas utilizadas anteriormente en otros entierros. Lo que no solo nos dice que había isleños que podían o no permitirse un mejor ajuar, sino también que el entierro con dichos objetos parece haber sido ritualmente obligatorio, debido a la necesidad de recurrir a ajuares reutilizados. En Amorgos se desarrollaron algunos asentamientos muy prósperos, a juzgar por el tamaño de los cementerios de Capsala y Docatismata. En una de estas necrópolis fue descubierto el ídolo de Amorgos, la estatuilla cicládica más grande encontrada hasta la fecha, con 1,5 metros de altura. Cerámica cicládica. Los cicládicos produjeron a lo largo del tercer milenio a.C. una gran variedad de cerámica. Además de vasos, cajas y recipientes, crearon 3 objetos que los diferenciaron de otros pueblos. Dichos objetos fueron las vasijas zoomórficas, los kernoi y las sartenes. Los primeros fueron pequeños recipientes modelados con forma de animales, destinados a contener agua o vino, que vertían por la boca al inclinarse la jarra. Destaca el llamado erizo de Jalandrianí. El kernos era un tipo de vaso que contenía múltiples cotiliscos, en los que se vertían aceite, leche, vino y otras sustancias. De uso evidentemente cultual, no deja de sorprender cómo este invento de los cicládicos continuó utilizándose ininterrumpidamente hasta época cristiana. Por último, las sartenes eran discos con bordes altos y con la parte plana exterior profusamente decorada con espirales, olas, peces y hasta embarcaciones. Se desconoce su naturaleza. Algunas teorías van desde objetos ceremoniales como tambores u ofrendas a los muertos, hasta piezas que, llenas de aceite, podían reflejar como espejos.
El declive de los cicládicos comenzó cerca del 2300 a.C. Muchos asentamientos fueron abandonados y otros, como el de Panormos, atacados y destruidos. Si bien la piratería pareció aumentar a fines del tercer milenio, lo más probable es que los cicládicos empezaran a sentir la presión de otra cultura que hacía un par de siglos venía creciendo y desarrollándose en la isla de Creta. Esta última parte de la civilización cicládica recibe el nombre de cultura Filacopí I, ya que el asentamiento más importante de esta época final fue precisamente el de Filacopí, en la isla de Melos. Sus habitantes vivían de la agricultura y el comercio de obsidiana. Construían casas rectangulares de mediano tamaño y enterraban a sus muertos no solo en tumbas de cista, sino que también cavaban sepulcros en la roca, toda una novedad en el contexto cicládico. Esto último y la aparición del torno de alfarero sugieren que los isleños habían empezado a recibir cada vez más influencia de Anatolia. La cerámica mejoró notablemente, el torno permitió mayor rapidez y precisión a los artesanos, y con el tiempo la decoración se hizo más compleja. El arte en piedra también mostró una marcada evolución, siendo un claro ejemplo el llamado granero de Milo, una pixis o cajita hecha de esteatita. Las estatuillas, en cambio, sufrieron un retroceso a formas primitivas y esquemáticas, volviéndose simples, toscas y poco trabajadas. Al parecer, las viejas tradiciones se hicieron obsoletas y las figuras de mármol importaron cada vez menos hasta progresivamente desaparecer en todo el Egeo. Para finales del tercer milenio, casi todo el archipiélago de las Cícladas cayó en la órbita de la cultura cretense, más desarrollada y organizada, y que conocemos como minoica. No se ha encontrado evidencia de que los cretenses invadieran las Cícladas por la fuerza. Su expansión, por tanto, pareció ser cultural y comercial, y a un ritmo admirable. Los cretenses fundaron algunos asentamientos en el archipiélago, siendo el más conocido Acrotiri en Tera, en la actual Santorini, aunque también llevaron a cabo un proceso de minoicización en antiguos sitios cicládicos, como Agia Irini, Naxos y la propia Filacopí. De hecho, la cultura inmediatamente posterior al fin de la civilización cicládica se conoce como Filacopí II o Filacopí minoica, ya que la influencia cretense es realmente evidente. Para ir terminando, podemos concluir que los cicládicos no desaparecieron ni fueron erradicados de sus islas, simplemente, progresivamente, se volvieron minoicos. Una nueva era en el contexto del Egeo daba inicio. Damos por finalizado este estudio sobre la cultura cicládica. Como complemento de este trabajo, pronto publicaremos un video en la sección Arqueología, en el que desarrollaremos el arte y evolución de las estatuillas cicládicas y las distintas teorías sobre su naturaleza. En el próximo capítulo sobre la historia de Grecia, viajaremos a la isla de Creta para adentrarnos en su laberinto y desentrañar los misterios de los minoicos, una de las civilizaciones más fascinantes de la antigüedad.